Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al segundo webinar de la corte 8 de la capacitación en kinesiología respiratoria en el paciente con COVID-19. Gracias a todos por participar y por haber llegado hasta el final. Hoy es nuestro último encuentro y la dinámica va a ser comenzar con respuestas a las consultas realizadas de la unidad 9 y de la unidad 10 y luego abordar todo el resto de las unidades y las dudas que les hayan quedado a lo largo de esta capacitación. Así que, bueno, comenzamos. La dinámica es la de siempre, comiencen a hacer preguntas y en función de eso vamos abordándolas. Bien, mientras ustedes van escribiendo sus consultas, voy a ir respondiendo algunas preguntas que quedaron de la unidad de Winning. Una de las preguntas que hicieron es cómo pasar desde una ventilación controlada a una ventilación de soporte parcial, es decir, pasar desde un volumen control hacia una presión de soporte. Eso se hace a través de la interfaz del respirador. Hay algunos equipos que son completamente táctiles, otros que tienen algunos botones, y en función de eso se va seleccionando el modo ventilatorio que uno quiere utilizar, y una vez que seleccionamos el modo ventilatorio nos permite hacer el setting de las variables correspondientes a ese modo. Entonces, si nosotros estamos con un paciente en volumen control, ese paciente comienza a despertarse y comienza a participar del ciclo ventilatorio, lo tenemos que pasar a un modo que permita una mayor interacción que la que permite volumen control. Entonces, en ese momento podemos pasarlo a una presión de soporte, que es un modo de asistencia parcial, y ver cómo responde el paciente. Entonces, lo que hacemos es seleccionar en la interfaz del respirador donde están los modos ventilatorios, elegimos presión de soporte, ahí seteamos los parámetros con los cuales queremos iniciar, de presión de soporte, de PIP, de FiO2, de Rastein, de criterio de ciclado, que son los seteos más importantes en presión de soporte, y una vez que hicimos ese setting, confirmamos si el respirador arranca automáticamente en ese modo ventilatorio. En el caso de que el paciente todavía no esté lo suficientemente despierto, con un drive respiratorio aceptable, vemos que tiene una frecuencia respiratoria muy baja o que hace apneas, ahí volvemos a volumen control de la misma forma en que habíamos pasado a presión de soporte. Volvemos a seleccionar un volumen control o un presión control en el caso de que permitamos que el paciente interactúe más en el sentido de que el respirador va a responder a las demandas de flujo que tenga el paciente, no así en volumen control, que sabemos que estamos controlando nosotros el flujo y que ante una demanda mayor de flujo por parte del paciente, el respirador no se lo va a entregar. Y eso lo va a llevar a lo que se conoce como una asincronía paciente-respirador. Otra de las consultas que realizaron en función de la unidad de Winning es el tiempo de la prueba de respiración espontánea. Nosotros vimos a lo largo de la literatura que le pusimos, de la bibliografía que le pusimos en la capacitación, que hay diferentes formas de hacer pruebas de respiración espontánea. Las más utilizadas actualmente son la prueba en tubo en T y la prueba en presión de soporte, con un soporte de 7 y una PIP de 5, o soporte de 7 y PIP de 0, o un CPAP
de 5 centímetros de agua. Esas son las técnicas para realizar las pruebas de respiración espontánea más frecuentes. En el caso del paciente COVID-19 y por este hecho del estricto control infectológico y de evitar que el paciente se contacte lo menos posible con la atmósfera, con el ambiente que nosotros respiramos, la recomendación es utilizar una prueba de respiración espontánea conectado al respirador. En este caso va a ser o una presión de soporte, o CPAP, o PAP, o compensación automática del tubo, o weaning automático, que acá Chaya nos pregunta qué es weaning automático y ahora te respondo eso, Chaya. Vamos a elegir alguno de esos métodos para realizar la prueba de respiración espontánea. Una vez que elegimos ese método, y acá también Chaya nos pregunta, y es una pregunta que realizaron también durante la unidad 9, es cuánto tiempo dejar la prueba de respiración espontánea, si hacerlo en 30 minutos o hacerlo en 120. En líneas generales se observó a través de los trabajos de Esteban y demás que los pacientes que presentan falla durante la prueba de respiración espontánea lo hacen dentro de los 30 minutos. Y de los 30 minutos en adelante son muy pocas las probabilidades de que el paciente falle. Por eso se decide acortar la prueba a 30 minutos y no hacerla a 120, lo cual puede exponer al paciente a un trabajo excesivo, a llevarlo a la fatiga, o que la falla de la prueba esté vinculada a que el tubo estaba tapizado y le estaba generando mucha resistencia, etcétera. Se podría hacer en 30 minutos. Y eso es lo que hacemos habitualmente en la población general. Ahora, lo que también se observó es que hay una población específica de pacientes que pueden fracasar más allá de los 30 minutos. Estos pacientes que pueden fracasar con alta frecuencia más allá de los 30 minutos son los pacientes que estuvieron más de 7 días ventilados, pacientes con antecedente de EPOC, pacientes con antecedente de insuficiencia cardíaca y pacientes con índice de masa corporal mayor a 35. Entonces, en esa población específica de pacientes, la recomendación es hacer una prueba de 120 minutos porque se observó que en estas poblaciones específicas pueden aparecer fallas más allá de los 30 minutos. Ahora, si yo tengo un paciente que hace menos de 7 días que está ventilado y que no tiene ninguno de esos antecedentes, que no es EPOC, que no es ICC, y que no tiene un índice de masa corporal mayor a 35, con una prueba de respiración espontánea de 30 minutos bien tolerada, me dice que el paciente ya no necesita el soporte ventilatorio y ahí paso a evaluar si es viable o no el retiro de la vía aérea artificial. Si estoy en presencia de alguna de las circunstancias específicamente mencionadas recién, a ese paciente lo vamos a hacer una prueba de 120 minutos. Llevándolo a lo que habitualmente se está viendo en los pacientes con COVID, el tiempo, la media de ventilación mecánica está por encima de los 7 días, está cercana a los 10 días, por lo cual es probable que en estos pacientes, en la mayoría, tengamos que utilizar la prueba de 120 minutos. Pero esas son las consideraciones puntuales que debemos tener. En cuanto a la consulta de Chaya Belén, que es el weaning automático. El weaning automático se hace a través de modos ventilatorios inteligentes, como es el caso del modo Smart Care de los respiradores Drager, que este modo es una presión de soporte, pero que maneja automáticamente el nivel de soporte en función de 3 variables, en función del volumen corriente que tiene que manejar el paciente, la frecuencia respiratoria que tiene que manejar el paciente y el end-tidal de dióxido de carbono. Nosotros cuando vamos a programar este modo ventilatorio, lo que hacemos es avisarle al respirador si el paciente es EPOC o es neuromuscular, por lo cual va a contemplar un nivel un poco más alto de end-tidal de dióxido de carbono.
le tenemos que avisar si es de sexo masculino o de sexo femenino y cuál es su peso teórico para que el respirador sepa cuál es el rango de volumen corriente que tiene que manejar y de frecuencia respiratoria. En función de eso, el respirador comienza a evaluar y si observa que el paciente está dentro del rango confortable de ventilación, automáticamente el respirador baja la presión de soporte en 2 centímetros de agua. Vuelve a evaluar si con ese nuevo soporte el paciente sigue en una zona de confort ventilatorio y si es así, vuelve a bajar el soporte, así hasta llegar a 0 y te aparece una leyenda en la interfaz del respirador que te dice SC, Smarker superado, el paciente puede ser retirado de la ventilación. Este modo lo que hace es evaluar en presión de soporte la tolerancia del paciente a la respiración espontánea. Hay trabajos que han comparado los modos espontáneos de prueba de respiración espontánea versus los convencionales y está discutido en líneas generales estos tipos de weaning automático tienden a aumentar los tiempos de desvinculación vinculados a cuando lo hacemos manualmente o a través de un tubo TE o de un soporte, pero manejado por un operador humano. De momento no hay ninguna bibliografía que haya mostrado que es superior los resultados de los pacientes utilizando el weaning automático. Puede ser útil cuando nosotros tenemos muchos pacientes a la vez que tengamos que hacer prueba de respiración espontánea. Si yo tengo 10 camas a mi cargo y tengo 6 pacientes que están listos para prueba de respiración espontánea, controlar efectivamente a los 6 va a ser complicado. Entonces, en ese caso, tener un respirador que tiene este modo de weaning automático me puede dar una mano en poner a algún paciente en ese modo que lo va a estar controlando en función de esos 3 parámetros y entregándole el soporte, ajustándolo en función de esa necesidad del paciente. Eso es lo que sería, de forma simplificada, un weaning automático. Bien, acá María José nos dice que su pregunta tiene que ver con respecto al tratamiento posterior en pacientes recuperados de COVID. ¿Deben de continuar con tratamiento médico y rehabilitación kinesio-respiratoria? Bueno, eso va a depender fundamentalmente de las secuelas con las que pueda llegar a quedar ese paciente. Hay pacientes que están internados y que solamente necesitan una internación en sala general con aporte de oxígeno suplementario y evolucionan favorablemente en 4 o 5 días y se van de alta. Pues esos pacientes probablemente no necesiten continuar con ningún tratamiento kinésico. En el caso de los pacientes que desarrollan un cuadro grave y crítico y están en terapia intensiva, bueno, en esos pacientes sí va a ser necesario que continúen con rehabilitación. Y en este sentido ya conocemos muy bien lo que es el síndrome post-UCI, que son todas las secuelas que quedan en los pacientes críticos crónicos, aquellos pacientes que están más de una semana internados en terapia intensiva, con ventilación mecánica y que tuvieron un cuadro crítico. Son pacientes que habitualmente evolucionan hacia una debilidad generalizada, hacia trastornos de tipo cognitivo, trastornos conductuales, trastornos psicológicos, bueno, todo lo que engloba el síndrome post-UCI. Y en estos pacientes en particular, teniendo en cuenta esta situación tan específica de evitar en lo posible el contacto por el riesgo de contagio que tenemos el personal de salud, muchas veces va a llevar a que estos pacientes posiblemente tengan una subatención, ¿sí? Si ya lo vemos en el distrés respiratorio común, en el cual uno
no tiene ninguna restricción en cuanto a lo infectológico para atender y contactar al paciente la cantidad de veces que sea necesario, y sin embargo habitualmente vemos que estos pacientes desarrollan debilidad adquirida en la UCI o polineuropatía del paciente crítico, pierden movilidad de rango articular, equilibrio de tronco y todos los trastornos también de tipo cognitivo-conductuales. Uno presupone que en estos pacientes puede estar un poco más acentuado este tipo de trastornos, así que sí, es muy probable que tengamos una gran cantidad de pacientes secuelados una vez se recuperen del evento crítico ocasionado por COVID-19. Bien, acá Belvilido nos pregunta, en el hospital en donde estoy trabajando vi que realizaban los PAF con el catéter que tiene el sistema de aspiración cerrada, el que normalmente se usa para limpiar el sistema. ¿Vos tenés alguna experiencia en el uso de este catéter puerto? ¿Pueda ser utilizado para realizar el aerosol terapia? No, en realidad no lo he visto nunca en ninguna literatura, ni previo ni posterior al COVID. Es decir, a mí no me consta de la eficacia que pueda llegar a tener el aerosol a través de ese puerto. Es un puerto bastante fino, lo cual es muy probable que haya mucho impacto de la droga, y la verdad que habría que medirlo. De todas maneras, uno lo que te puedo recomendar en función de la experiencia de hacer maniobras o implementar dispositivos que no lo podemos realizar de la forma en la cual están evaluados y están aprobados los dispositivos, es observar la respuesta. ¿Sí? Si vos tenés un paciente que está obstruido y se decide hacer aerosol terapia por esa obstrucción, uno habitualmente lo que observa posterior a hacer la aerosol terapia es ver cómo se modifica o no el pico flujo expiratorio del paciente, ver si hay modificaciones en la presión pico. Si uno realiza los PAF a través de este puerto y observa que hay una mejora del pico flujo expiratorio, que disminuye la presión pico, si tenemos un loop flujo-volumen y evaluamos a ver cuál es el comportamiento del loop y mejora, bueno, evidentemente está siendo efectivo. Va a depender de eso. Ahora, si ustedes hacen el PAF a través de este puerto y no hay cambios o mejorías en el paciente, es muy probable que no esté siendo efectivo y que sea necesario intentar hacerlo a través de los medios que ya conocemos, que es a través de la aerocámara. Esa es la sugerencia que puedo darte en función de un dispositivo que no he visto que esté evaluado, testeado para la entrega de aerosol. Francisco nos consulta en qué consiste dejar el ventilador en modo stand-by. ¿En qué consiste dejar de ventilar, etcétera? Cuando los respiradores, la mayoría de los respiradores tienen una función que se llama stand-by, es decir, que el respirador deja de ventilar. Entonces, la recomendación en estos pacientes, antes de hacer algún tipo de desconexión del circuito interfaz paciente-respirador,
la recomendación es colocar el equipo en stand-by para que no haya flujo y no haya aerosolización y dispersión una vez que nosotros desconectamos la interfaz. Es por eso que se recomienda realizar cualquier maniobra de desconexión de la interfaz paciente-respirador con el respirador en stand-by, sin que esté ciclando, sin que esté disparando el respirador. Y en función de esta pregunta también en la unidad de Winning hicieron una consulta respecto a la posibilidad que hay que el paciente tosa cuando le retiramos el tubo y si es posible antes de desinflar el balón clampear el tubo por el riesgo de que el paciente tosa. Recordemos una cosa, la recomendación para retirar la vía aérea artificial de estos pacientes es hacerla en serie conectado a todo el circuito. No es que nosotros vamos a desconectar la tubuladura con el HMF del tubo endotraqueal, ahí desinflamos el balón y retiramos el tubo como lo hacemos habitualmente, sino que la recomendación en los pacientes COVID es retirar todo junto, en serie, la interfaz paciente-respirador con el sistema cerrado de aspiración. Es decir, yo coloco, una vez que decidí que el paciente está apto para extubar, para retirar la vía aérea artificial, el paciente conectado, como está al respirador, coloco el equipo en stand-by, ingreso con el sistema cerrado de aspiración, comienzo a aspirar, otro operador desinfla el balón de neumotaponamiento y ahí retiramos todo junto. Inmediatamente, una vez que retiro, se coloca la máscara con reservorio del paciente y el barbijo arriba de la máscara, o barbijo y luego máscara, según cómo tengan protocolizado realizar en cada uno de sus lugares de trabajo, y esa es la forma recomendada. ¿Puede haber un episodio de tos y demás? Sí, por eso obviamente es una maniobra de alto riesgo y que tenemos que utilizar el nivel 3 de protección cada vez que realizamos esta maniobra en los pacientes. Bien, acá lo que nos pregunta Bellido es cómo funciona lo que es el modo compensación de tubo endotraqueal. El objetivo de la compensación del tubo es quitarle al paciente el trabajo asociado a la resistencia del tubo endotraqueal. El respirador, cuando nosotros vamos a utilizar el modo compensación de tubo, le tenemos que avisar al respirador qué diámetro interno tiene el tubo endotraqueal que estamos utilizando para que el respirador calcule la resistencia que va a generar ese tubo endotraqueal y compensa esa resistencia. Buscaría quitarle al paciente la resistencia, el trabajo respiratorio generado por la resistencia que ocasionaría el tubo endotraqueal. Esa es la forma de funcionamiento de la compensación automática del tubo. Bien, acá Bernabé Jiménez me pregunta cómo se haría la prueba del volumen compresible en los respiradores Servo 900 de Siemens. No tuve nunca un respirador Servo 900, Bernabé, así que no te puedo ayudar en estos momentos con esa pregunta. Nunca lo tuve, no sé cómo, en qué momento el respirador, el Servo 900, te hace hacer la compensación. Si te lo vas a hacer inmediatamente como pasa con los equipos Neumoven, o si te da la opción para hacerlo aparte, como es en el caso de los Drager o de los Puritan Bennett, que vos podés comenzar a ventilar con la última medición que se haya hecho con el respirador. La verdad que ese respirador puntual no lo conozco. Bien, Laura nos pregunta con respecto
a lo que comentaste del promedio de día de ventilación mecánica de los pacientes COVID. ¿Hubo reportes de alta incidencia de pacientes traqueotomizados por ventilación prolongada? Bien, actualmente la recomendación de traqueotomía en estos pacientes que se está manejando es a partir del día 21. Nosotros en líneas generales sabemos que tener a un paciente con un tubo endotraqueal más de 14 días ya estamos aumentando bastante los riesgos de generar alguna lesión de la vía aérea superior a nivel de cuerdas vocales vinculado a la presencia del tubo endotraqueal o a través de el balón de neumotaponamiento a nivel traqueal. Por lo cual siempre la recomendación es hacer la traqueotomía a partir del día 10, salvo en algunas situaciones específicas, como pueden ser pacientes neurocríticos que no hay respuesta, no hay cambios en lo que es su sensorio y uno evalúa que el paciente no va a proteger de ninguna manera la vía aérea, por lo cual se decida hacer una traqueotomía antes del día 10. Habitualmente la traqueotomía la planteamos a partir del día 10. En esta situación específica y de los riesgos que conlleva el procedimiento de traqueotomía, las recomendaciones que están tomando las diferentes sociedades de cirugía torácica y también de anestesia es realizar la traqueotomía recién el día 21. No antes del día 21, hay algunos lugares que ya empiezan a plantearse a partir del día 14, pero lo que se está manejando y las recomendaciones en estos pacientes puntuales es hacerlas entre el día 14 y el día 21, por lo cual todavía no hay una gran incidencia de pacientes traqueotomizados en función de este tiempo que se suele esperar, ¿no? Entre el día 14 y más yendo hacia el día 21, y la recomendación es hacer una traqueotomía quirúrgica, ya que la traqueotomía percutánea necesita, por un lado, ser guiada a través de un fibroscopio, lo cual eso aumenta lo que es la aerosolización, y a su vez, como la técnica utilizada es la técnica de dilatación y se va dilatando la vía aérea, hay mucho más riesgos de fuga y aerosolización, por lo cual las recomendaciones que están haciendo es que la traqueotomía sea una traqueotomía, una traqueotomía quirúrgica, que puede hacerse en terapia intensiva o puede hacerse en quirófano. Si evitamos trasladar al paciente y se puede llevar el kit a terapia intensiva para hacer el abordaje quirúrgico del paciente directamente en la terapia, sería mejor. Bien, acá Francisco Brito nos pregunta en el caso de que el paciente deja de respirar, si nosotros lo ponemos en stand-by. Son segundos, Francisco. Uno pone el respirador en stand-by y en ese momento ya procedemos a desinflar el balón, a entrar con el sistema cerrado de aspiración y retirar el tubo. No hay implicancias mayores en hacer esa maniobra durante un periodo corto de tiempo. Cuando el paciente está sedado y relajado y no participa, bueno, obviamente el tiempo que podemos estar ocluyendo o dejando al paciente sin ventilar va a estar determinado fundamentalmente por la oxigenación del paciente. En el paciente que está despierto, dejarlo un periodo de 10, 15 segundos con el respirador en stand-by no le va a generar mayores problemas. Aparte, uno lo explica al paciente, o sea, el paciente va a estar despierto, hay veces que pueda estar más o menos conectado, un poco excitado o no, pero habitualmente uno le va a explicar que lo que va a hacer es apagar el respirador, que por unos segundos intente no hacer esfuerzo respiratorio y en ese momento procedemos a hacer la maniobra, pero no va a haber mayores complicaciones cuando esta maniobra es rápida.
Bien, acá Eric Roca nos dice, dentro de las posibilidades de realizar pruebas de respiración espontánea, se puede utilizar CPAP de 5, presión soporte de 7 o PIP 0 y soporte de 0 y PIP 0. ¿Cómo determinás cuál es la más indicada? Bien, en cuanto a lo que es trabajo respiratorio, la maniobra de presión soporte de 0 y PIP de 0 va a ser lo más parecido a la ventilación espontánea, es decir, el trabajo respiratorio que va a ejercer el paciente, y esto está estudiado en trabajos que evaluaron esfuerzo respiratorio a través de balón esofágico y demás, durante diferentes pruebas de ventilación espontánea, se observó que soporte de 0 y PIP de 0 es la que mayor trabajo respiratorio le impone al paciente, que a su vez es muy parecido al trabajo respiratorio que va a tener que asumir el paciente con su vía aérea anatómica, respirar contra la glotis y demás. De todas maneras, la tendencia actual durante la prueba de respiración espontánea es tratar de estresar lo menos posible al paciente y no someterlo a un gran esfuerzo durante la prueba de respiración espontánea, lo cual es una conducta todavía un tanto controvertida y discutida, porque uno durante la prueba de respiración espontánea, que es una prueba de resistencia y de tolerancia cardiorrespiratoria, intenta que sea lo más próximo a lo que el paciente va a tener que asumir con la ventilación espontánea. De todas maneras, las recomendaciones están siendo cada vez más hacerlo de forma en la cual el paciente no se estrese tanto. De hecho, hay trabajos que recomiendan, luego de realizar una prueba de respiración espontánea en tubo en T, para ver cómo maneja el paciente ese aumento del retorno venoso y quitar la posibilidad esta de esconder algún tipo de fallo cardíaco cuando hacemos las pruebas con presión positiva, conectarlo al paciente al respirador durante 2 o 3 horas, dejarlo descansar y recién después de eso extubarlo. Entonces, en función de esto, la prueba que se recomendaría es o en CPAP de 5 o presión de soporte de 7 con 0 de PIP. Esa sería la prueba que se recomendaría, sabiendo que si yo la realizo con 0 de soporte y 0 de PIP, estoy llevándolo al paciente a realizar un trabajo respiratorio casi idéntico al que va a tener que afrontar el paciente cuando esté ventilando a través de su vía aérea anatómica. Bueno, acá Elías nos saluda desde Paraguay. Bien, Vanina nos dice, buenas tardes, en la unidad 6 habla de la rehabilitación luego que el paciente sale de UTI. ¿Qué maniobras de las que se usan para respiratorios están contraindicadas y cuáles están indicadas? Bien, en cuanto a lo que son las maniobras respiratorias, hay que hacerlas solo si realmente hay alguna causa y algún deterioro clínico del paciente que lo justifiquen. Es decir, voy a realizar alguna técnica de higiene bronquial cuando solo si identifico que el paciente está con aumento de secreciones, que está teniendo dificultad para manejar por sus propios medios esas secreciones y que esas secreciones se están generando alteraciones en la oxigenación o en la mecánica ventilatoria. En ese caso no tenemos obviamente otra opción que realizar técnicas de higiene bronquial que nos ayuden a eliminar y hacer una higiene bronquial adecuada. Técnicas de reexpansión pulmonar o de hiperinsuflación de forma rutinaria tampoco están indicadas. En líneas generales no se indican de forma rutinaria, sino lo que nosotros vamos a buscar en el paciente que ya salió de la UTI, incluso en UTI, pero en este caso y yendo específicamente a la consulta,
es levantarlo lo antes posible de la cama. Ya el hecho de sedestarlo al paciente, de sentarlo al borde de la cama, de pararlo y demás, va a hacer que aumente la ventilación del paciente, que eso contribuya a la expansión de las zonas dorsobasales a nivel pulmonar, y es la mejor técnica que podemos utilizar para ayudar a que el paciente mejore los volúmenes pulmonares y ayude a la reexpansión pulmonar. En caso de que tengamos un paciente que nosotros no lo podemos sacar de la cama por la gran debilidad que tiene, etcétera, ahí vamos a tener que evaluar a ver si es necesario hacer alguna maniobra de reexpansión pulmonar o de hiperinsuflación en función de cómo está comportándose la oxigenación, la mecánica ventilatoria, la auscultación. Entonces, va a ser en función de la evaluación que hagamos y del impacto clínico que tenga en el paciente. Si es necesario y se va a realizar hiperinsuflación o aire stacking con la bolsa de Ambú, vamos a tener que ponerle el filtro viral bacteriano para tratar de reducir los riesgos de dispersión y de aerosolización, y por supuesto uno va a tener que estar siempre con un nivel de protección 3. Bien, esa fue la última pregunta que hicieron. Sigo esperando más preguntas. Vanina agradece por la respuesta, al igual que Francisco, que Belvilo, o Belvillido, perdón, no sé bien cómo pronunciar el apellido. Chaya Belén también agradece. Bien, acá Lilia María pregunta, dice, bueno, buenas tardes, sé que no correspondería a esta unidad, pero me genera dudas en pediatría el uso de CAFO. Bien, es algo que está bastante discutido. Yo sinceramente no me dedico a la población pediátrica, pero es algo que todavía está bastante discutido cómo abordarlo. En cuanto a lo que es la población adulto, al día de hoy, la mayoría de las recomendaciones son claras en este sentido y no se recomienda su utilización. En el caso de los niños, sobre todo pensando en la posibilidad de un paciente con bronquiolitis que ingresa o algún caso de estos que posiblemente empiecen a aparecer ahora en la época invernal y van a ser inicialmente tratados de forma sospechosa de COVID, realmente va a ser un problema. Pero bueno, Lilia, no me atrevo a darte una respuesta concisa porque no es una población en la cual yo trabaje y de todas maneras sé que tampoco está clara. Vienen algunas recomendaciones de España de utilizar el alto flujo y la no invasiva, tanto en adulto como en pediátrico. En adulto, por ahora, en la mayoría de las sociedades y en la literatura en general, sigue siendo bastante controvertido, con una inclinación a no utilizarse el alto flujo
por un lado, por la dispersión que puede llegar a generar el alto flujo, y segundo, porque es un dispositivo que nos va a generar mucho más demanda. Esa demanda significa tener más tiempo de exposición con el paciente, porque muchas veces sabemos que el paciente a una temperatura determinada, el flujo lo siente que le quema y tenemos que entrar y bajarle la temperatura, y al rato que le bajaste la temperatura te vuelve a llamar porque siente que ahora está muy frío y tenemos que volver a entrar para volver a ajustarle la temperatura, o se le salió la cánula o le molesta el flujo. Entonces eso va a llevar a que uno tenga que entrar reiteradas veces, y ese entrar reiteradas veces significa mayor tiempo de exposición, mayor gastos de elementos de protección personal, porque cada vez que tengamos que hacer esos ingresos va a requerir que nosotros tengamos un nivel 3 de protección, lo cual hace que sea una técnica que sobre todo, también teniendo en cuenta que el conocimiento previo que tenemos del uso de alto flujo en la falla hipoxémica aguda, al día de hoy no hay ningún estudio que haya mostrado con un impacto clínico y estadísticamente significativo que reduce la mortalidad en esa población específica. Entonces, en función de todo lo que venimos hablando recién, del mayor riesgo, de la mayor demanda que genera este dispositivo, y sobre todo que al día de hoy nos ha mostrado disminuir la mortalidad con un impacto clínicamente significativo. Otro punto a tener en cuenta es que consume entre 3 y 4 veces más oxígeno que cuando utilizamos ventilación mecánica, que en última instancia el oxígeno también va a ser un recurso que pueda estar en falta, agotarse. Son todas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Por ende, en adulto, al día de hoy, y sobre todo acá en Argentina, donde la recomendación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no aconseja usar alto flujo y no aconseja usar ventilación mecánica no invasiva, justificado en todo esto que acabo de mencionar recién. Bien, acá Paula Toledo dice que ella hizo la capacitación anterior y que le gustaría saber cómo acceder al resto del material de esta para mantenerme actualizada. Bueno, Paula, en realidad tendrías que entrar, si tenés algún compañero que esté haciendo actualmente la capacitación, entrar a través de ellos para poder acceder a algún cambio de material que se haya hecho, o mandarnos un mail y nosotros, ante la duda que vos tengas y demás, te podemos facilitar a vos, a cualquiera que quiera, le podemos facilitar bibliografía nueva que vaya saliendo con el correr de los días, si es algo relevante en cuanto al cambio de recomendaciones de lo que se viene haciendo actualmente. Bien, acá Sebastián Flores nos dice que en el vivo anterior mencionamos algo de los fenotipos de esta enfermedad, ¿cuáles serían? Bien, Sebastián, el doctor Gattinoni hace un mes y pico atrás saca una publicación en la cual menciona sobre dos fenotipos. Tenemos el fenotipo L por low, que hace referencia a que son pacientes que tienen una hipoxemia severa, refractaria a la oxigenoterapia, y que cuando esos pacientes se los intuba y se los ventila, se observa que la mecánica pulmonar es normal, es decir, que tienen compliance del sistema respiratorio normal de 40 a 50 mililitros centímetros de agua,
el scan de tórax, es decir, la tomografía o la placa, no evidencia infiltrados bilaterales, gran pérdida de volumen pulmonar con aumento del peso pulmonar, edema, colapso, etcétera, que es lo que se ve habitualmente en el distrés respiratorio y lo que uno esperaría ver ante la hipoxemia que presentan estos pacientes. Es decir, tenemos un paciente muy hipoxémico en el cual yo esperaría encontrar una radiografía de tórax o una tomografía de tórax con un parénquima pulmonar muy afectado, con mucha pérdida de volumen, con poco pulmón aireado, y una mecánica pulmonar con un sistema rígido, es decir, con una compliance muy baja. Bueno, esto no sucede en esos pacientes y es lo que Gattinoni define como fenotipo L. Esto lleva a la complejidad del COVID en sí mismo. Ese es realmente el paciente complejo, un paciente que tiene una fracción de Shunt muy alta, una hipoxemia muy severa, a pesar de que no se evidencia a través de la mecánica pulmonar y a través de las imágenes del tórax un compromiso severo del parénquima pulmonar. En función de eso, donde se empieza a discutir y ver cuál es el origen de esa hipoxemia, y ahí surge este concepto de una desregulación de la perfusión con gran afección endotelial a nivel de la vasculatura pulmonar y reducción de la vasoconstricción hipóxica. Ese vendría a ser el fenotipo L. Y después nombra el fenotipo H, que es de high, de elevada elastancia, es decir, de un pulmón rígido, en donde ya en la tomografía se observan grandes áreas de colapso pulmonar, aumento del peso pulmonar, edema, una escasa área de parénquima pulmonar aireado, que eso ya vendría a ser el distrés respiratorio típico, característico, el que conocemos habitualmente. Entonces, a partir de estos dos fenotipos, se plantean estrategias ventilatorias distintas. En el fenotipo L, donde yo tengo una mecánica pulmonar normal, ese paciente no se va a beneficiar de niveles de PIP alto, todo lo contrario. Si yo uso niveles de PIP alto, voy a generar mayor sobredistensión, mayor espacio muerto, mayor riesgo de lesión pulmonar. Por lo tanto, los niveles de PIP que habitualmente utilizan ese tipo de pacientes es de 10 centímetros de agua o menos, siempre ventilando a 6 mililitros kilogramo peso. Va a tener menor respuesta al decúbito prono, y el fenotipo H, ya el típico distrés respiratorio, sí es un paciente que necesita mayores niveles de PIP, que se va a beneficiar con mayores niveles de PIP y que va a tener mucha mejor respuesta al decúbito prono. Eso es el tema de los fenotipos. Bien, acá Isabel nos saluda y nos agradece desde Chile. Una consulta respecto al prono. ¿Cuántos días en promedio se están manteniendo los pacientes en esta posición? Bien. Hay diferentes recomendaciones, Isabel. Incluso en Chile han hecho comunicaciones de que han estado hasta 72 horas los pacientes en prono. Y en función de este tiempo prolongado está en relación a la complejidad y los riesgos que conlleva la maniobra de pronación, despronación, pronación, despronación, si seguimos los tiempos habituales. ¿Qué quiere decir los tiempos habituales? Las recomendaciones habituales son de 16 horas, ¿sí? A través del trabajo de Guerin, que fue el que mostró reducir la mortalidad en ese grupo de pacientes con PAFI menor a 150 que se pronaban, ellos lo tuvieron 16 horas. A partir de ese trabajo se toma ese tiempo de tener al paciente pronado siempre y cuando no se genere ninguna alteración en el medio, al menos durante 16 horas.
A partir de todo este inconveniente que genera el COVID, de tratar de reducir los tiempos de exposición y esta maniobra de alto riesgo, tanto para el paciente como para el personal de salud, que es el prono, y ante la posibilidad de que vaya quedando cada vez menos personal para realizar las maniobras y demás, como vimos en la unidad donde hablamos de prono. Dependiendo de cada centro, hay protocolos que incluyen a 3 operadores para realizar la maniobra, a 4 operadores o a 5, por lo cual puede llegar algún momento en el que reunir 4 o 5 operadores para varios pacientes que necesiten prono va a ser difícil, por ende, estirar el tiempo podría traer algún impacto positivo en toda esta cuestión. Entonces, a partir de ahí, Amato, que es un médico brasilero, para el que no lo conoce, que realmente ha contribuido muchísimo en cuanto a lo que es la ventilación mecánica en el distrés respiratorio. De hecho, uno de los que más ha trabajado y definido el concepto de driving pressure, entre otras cosas. Sugieren estos pacientes hacer al menos entre 20 y 24 horas. Y también surgen algunas comunicaciones, algunos reportes de dejarlo más tiempo aún al paciente, incluso 72 horas. ¿Cuáles son las contras de dejarlo tanto tiempo en decúbito prono? Bueno, la posibilidad de lesiones que pueden llegar a aparecer en zonas corporales que habitualmente no están acostumbrados a ese decúbito, como son los ojos, la cara en general o los genitales, y dificultades para el manejo de catéteres, de vías y demás. Entonces, eso va a depender mucho de cuál sea la dinámica que demande el paciente. En principio, lo que sí tenemos que tener en claro, que lo tenemos que dejar al menos entre 16 y 20 horas. Y después ir evaluando la situación particular de cada paciente, si tiene una mejoría, y que esa mejoría no es una PAFI mayor a 200 con una FiO2 menor a 0,5 y una PIP menor de 10, y dejarlo más allá de ese tiempo, de 20 horas, 24 horas, podría terminar generando más problemas que beneficio. Ahora, si yo tengo un paciente que llevo 20 horas en prono, que el prono lo arranqué con una PAFI de 140 y ahora el paciente tiene 180 de PAFI, no llegó a los 200, por ejemplo, bueno, ese es un paciente que si no tiene ninguna otra demanda, ningún otro problema, puedo seguir dejándolo en prono más tiempo, llevarlo a 48 horas o incluso como se escribió, y esto lo describieron bastante desde tu país, de dejarlos hasta incluso 72 horas en prono, es algo viable. Hay que tenerlo en cuenta, siempre analizando el contexto particular de cada paciente. Digamos, algo de que no nos tenemos que olvidar es de que en función de esta gran heterogeneidad que presentan los pacientes COVID, dentro de lo posible tenemos que individualizar el tratamiento a ese paciente específico, tener muy en cuenta todos los recaudos infectológicos y de protección, y dentro de eso tratar de individualizar lo más que se pueda el tratamiento para cada paciente específico. Entonces, en función de eso, saber que es viable hacer pronos prolongados, sí, es viable, en función de tener en cuenta esos criterios. Bien, acá Elías nos dice sobre los elementos de protección personal, que durante su pasantía en UCI respiratorio le enseñaron de otra forma a ponerse los elementos de protección personal. Bien, Elías, no sé cuál habrá sido la forma. Como habrán visto, hay varios videos, varias sociedades de infectología que recomiendan la forma ideal de colocarse los elementos de protección personal.
El punto en cuanto a lo que es el ponerse los elementos de protección personal no tiene tanto impacto como el momento de sacarnos los elementos de protección personal, que es donde estamos en riesgo de poder contaminarnos si nos sacamos inadecuadamente los elementos de protección personal. Entonces, cuando nosotros nos estamos colocando los elementos de protección personal, lo estamos haciendo en la antesala, donde no estamos expuestos a aerosolización, por lo cual no va a tener impacto en ese sentido el orden en cual nos coloquemos los elementos de protección personal. Donde sí va a tener impacto es al momento de sacarnos el elemento. Si nosotros nos pusimos primero la gafa y sobre la gafa nos pusimos el barbijo, y nosotros sabemos que antes de sacarnos el barbijo nos vamos a sacar la gafa, pero está la sujeción del barbijo sosteniendo la gafa y no nos vamos a poder sacar la gafa sin que salga el barbijo, va ahí sí a ser un problema porque vamos a estar en riesgo de contaminarnos durante el proceso de retiro de los elementos de protección personal. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que al momento de ponernos los elementos de protección personal, tiene que ser fácil posteriormente retirarlos en la secuencia que corresponde retirarlos en función de cuáles son los elementos de protección personal que más se contaminan, y en función de eso es cómo lo debemos colocar. Si ustedes lo manejan de otra manera y esa forma hace que ustedes ya la tienen incorporada, la tienen practicada y no interfiere en el momento de retirarse los elementos de protección personal, sigan utilizándolo. El punto es eso, hay que tener mucho cuidado en el retiro de los elementos de protección personal porque muchas veces nos contaminamos en ese procedimiento, ¿sí? Muchos de los contagios del personal de salud se dan por un inadecuado retiro de los elementos de protección personal. Entonces hay que practicar muy bien cómo lo retiramos, lavarnos muy bien las manos, si tenemos dudas en alguno de los momentos, por más que los protocolos no indiquen en ese momento lavarse la mano, si nosotros ganar en seguridad. La acción que le puedo dar en función de los elementos de protección personal. Seguir una forma, seguir un protocolo y lo más importante es el retiro. Mucho cuidado, que es donde corremos grandes riesgos de contaminarnos.